Hola a todos. Sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video, vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la Atalaya de esta semana, el cual corresponde a la semana del 12 al 18 de junio. Y tiene por título: Tu hermano se levantará. Sin más, empezamos. Veamos la pregunta número 1. ¿Cómo expresó un niño su fe en la resurrección? Matthew, un niño de 7 años que sufre de una enfermedad grave y que ha sido operado muchas veces después de ver en el broadcasting en un video musical que mostraba a hermano recibiendo a sus seres queridos en la resurrección, expresó a sus padres su fe en esta esperanza al decirles: mamá y papá vieron que si muero voy a resucitar. Pueden esperarme, todo va a salir bien. Veamos la pregunta número 2 y 3. ¿Por qué es bueno que meditemos en la esperanza de la resurrección? La Biblia nos enseña que debemos estar preparados y meditar, porque no sabemos qué puede suceder de forma inesperada. Podríamos enfermar o perder a un ser querido en la muerte. Por lo tanto, si nos preparamos meditando en la esperanza de la resurrección, podremos aguantar esas pruebas, aunque se presenten cuando menos lo esperemos. Vamos a pasar al primer subtítulo. ¿Por qué podemos confiar en la promesa de la resurrección? Veamos la pregunta número 4. ¿De qué debemos estar convencidos para confiar en una promesa? Debemos estar convencidos de que Jehová tiene tanto el deseo como el poder para cumplir todas sus promesas. Por ello, la promesa de la resurrección es absolutamente confiable. Podemos ilustrarlo con el ejemplo de un conductor muy capacitado y bien equipado que ofrece ayuda a un amigo a reconstruir su casa. El amigo está confiado en que esa promesa se cumplirá con éxito, porque conoce bien la reputación del constructor. Sabe su capacidad, su deseo intenso de ayudar, y lo bien equipado que está. Por ello confía plenamente en el cumplimiento de su promesa. Veamos la pregunta número 5 y 6. ¿Por qué estamos seguros de que Jehová tiene el deseo de resucitar a los muertos? Estamos seguros porque hay textos bíblicos que nos dan excelentes razones para estar convencidos. Por ejemplo, Job 14 y 15 muestran el deseo que tiene Jehová de devolverle la vida a sus siervos que han muerto. Igualmente, Isaías 26:19 y Apocalipsis 20:11 al 13 describen proféticamente el cumplimiento de la esperanza de la resurrección. Otras razones para estar convencidos las encontramos en Hechos 24:15, que muestra el deseo de Jehová de devolverle la vida a todas aquellas personas que han muerto sin tener la oportunidad de aprender de la Biblia. Y Juan 3:16 señala que gracias al rescate, Jehová hará posible la resurrección de los muertos. Veamos la pregunta número 7 y 8. ¿Por qué estamos seguros de que Jehová tiene el poder para resucitar a los muertos? Estamos seguros porque Apocalipsis 1:8 describe a Jehová como el Dios Todopoderoso. Así que puede derrotar a cualquier enemigo, inclusive a la muerte, como señala 1 Corintios 15:26. Además, Jehová es el creador de la vida, por lo que tiene el poder para devolver la vida a quienes han muerto. Saber esto nos fortalece y nos consuela. Otra razón que nos convence es la memoria infinita de Jehová.
La Biblia dice que Él llama a todas las estrellas por su nombre, así que también recordará a todas las personas que han muerto, inclusive hasta en detalles como su código genético, sus vivencias y sus recuerdos. Veamos la pregunta número 9. ¿Por qué cree usted en la promesa de la resurrección? Creo en la promesa de la resurrección porque sé que Jehová tiene tanto el deseo de cumplirla como el poder para hacerlo, porque ya lo demostró en tiempos bíblicos, dándole poder a Jesús y a algunos hombres para resucitar a los muertos. Vamos a pasar al segundo subtítulo. Muere un buen amigo de Jesús. Veamos la pregunta número 10. ¿Qué sucede mientras Jesús está predicando a 2 días de Betania? ¿Y qué decide hacer él? Sucede que su amigo Lázaro se enferma y sus hermanas muy preocupadas le envían un mensaje a Jesús, quien está a 2 días de distancia, pero Lázaro muere más o menos al mismo tiempo en que Jesús recibe el mensaje. Y aunque él sabe que su amigo acaba de morir, decide quedarse donde está 2 días más. Cuando llega a Betania, Lázaro ya tiene 4 días muertos, pero la intención de Jesús es hacer algo que beneficie a su amigo, y a la vez le dé gloria a Jehová. Veamos la pregunta número 11. ¿Qué lección sobre la amistad podemos aprender de este relato? Este relato nos enseña que debemos estar dispuestos a ayudar a nuestros amigos y al prójimo en general. Además de eso, debemos tomar la iniciativa, ser empáticos y compasivos. Por ello, en Jesús tenemos un buen ejemplo a imitar para llegar a ser esa clase de amigo. Veamos la pregunta número 12. ¿Qué le prometió Jesús a Marta? ¿Y por qué podía confiar ella en que lo cumpliría? Jesús le promete a Marta que su hermano se levantará, es decir, que volverá a vivir. Además la fortalece diciéndole, yo soy la resurrección y la vida. Marta puede confiar en que Jesús cumplirá esta promesa, no solo por las palabras que él mismo le ha dicho, sino también porque Jesús ya había resucitado a una niña poco después de su muerte, y a un joven, al parecer el mismo día en que murió. Vamos a pasar al tercer subtítulo. Lázaro, sal. Veamos la pregunta número 13. Según Juan 11, 32 al 35, ¿cómo reacciona Jesús cuando ve a María y a otros llorando? Jesús, al verla llorando a ella y a los judíos que la acompañaban, se conmovió a lo más profundo de su ser, se sintió angustiado y se le saltaron las lágrimas, al punto que los judíos dijeron, miren cuánto lo quería, refiriéndose a Lázaro. Veamos la pregunta número 14. ¿Qué nos enseña sobre Jehová la reacción de Jesús a las lágrimas de María? Como Jesús refleja a la perfección la manera de sentir y pensar de su Padre, la forma en la que reaccionó nos enseña que Jehová es un Dios que siente tierna compasión, y se conmueve profundamente cuando ve nuestras lágrimas de dolor. Veamos la pregunta número 15. Según Juan 11, 41 al 44, ¿qué pasa en la tumba de Lázaro? Lo que ocurre en la tumba tiene que ser impresionante. Jesús gritó, Lázaro, sal, y Lázaro salió envuelto en vendas como era la costumbre en aquel tiempo. Esto ocurre tras una oración y ruego a Jehová, quien al aceptar esta oración, demuestra que lo que Jesús estaba a punto de hacer estaba de acuerdo con su voluntad. Lázaro resucitó para testimonio de todos los presentes y regocijo de sus familiares. Veamos la pregunta número 16. ¿Cómo nos ayuda el relato del capítulo 11 de Juan a confiar más en la esperanza de la resurrección?
nos ayuda, porque queda demostrado que Jesús, al igual que Jehová, quiere y puede cumplir la promesa de la resurrección. Jesús le dijo a Marta: no te dije que creías, podrías ver la gloria de Dios. Así que el capítulo 11 de Juan nos da excelentes razones para creer que Jehová cumplirá la promesa de resucitar a los muertos. Vamos a pasar al tercer subtítulo. Hagamos que la resurrección sea más real para nosotros. Veamos la pregunta número 17. ¿Qué deberíamos hacer cuando leemos las resurrecciones que se mencionan en la Biblia? Deberíamos meditar en cómo cada una de ellas demuestra que Jehová quiere y puede devolverles la vida a los muertos. De hecho, deberíamos ponernos la meta de estudiar a fondo cada una de ellas, especialmente la de Jesús, y buscando lecciones para nosotros, ya que esto es una base sólida para nuestra fe. Veamos la pregunta número 18. ¿Cómo podemos aprovechar las canciones que hablan de la resurrección? Podemos aprovecharlas para fortalecer nuestra fe en la esperanza de la resurrección y para que se convierta en algo mucho más real para nosotros. De allí, que es bueno que las escuchemos, las cantemos y conversemos sobre lo que nos enseña sus letras en la adoración en familia. También es bueno memorizar estas canciones y grabarnos sus palabras en nuestro corazón, para que cuando pasemos por una prueba que ponga en riesgo nuestra vida o cuando perdamos a un ser querido, el Espíritu de Jehová nos ayude a recordarlas para que nos den consuelo y fortaleza. Veamos la pregunta número 19. ¿Cómo podemos usar la imaginación al pensar en la resurrección? Al igual que la hermana mencionada en el párrafo, podemos usar nuestra imaginación para pensar cómo será conocer a los personajes bíblicos. ¿Qué preguntas le haríamos? También podemos imaginarnos el reencuentro con nuestros seres queridos que han muerto, y pensar en cuáles serían las primeras palabras que le diríamos, qué tan fuerte sería el abrazo que le daríamos, y en la enorme alegría que sentiríamos al volvernos a ver. Veamos la pregunta número 20. ¿Qué debemos seguir haciendo? Debemos seguir fortaleciendo nuestra fe en la promesa de la resurrección. Si lo hacemos, nos acercamos cada vez más a Jehová, quien nos da esta hermosa esperanza. Ahora, responderemos a las preguntas de repaso, titulado ¿Qué respondería? Pregunta 1. ¿Por qué podemos confiar en la promesa de la resurrección? Porque Dios es todopoderoso, y nos da razones para confiar en que tiene la capacidad de llevar a cabo la resurrección. La resurrección de Lázaro es una muestra de que Dios tiene el poder para vencer la muerte y restaurar la vida, ya que, si pudo resucitar a Lázaro, también puede resucitar a otros en el futuro. Podemos confiar en la promesa de la resurrección debido a la voluntad y el poder de Dios, así como los ejemplos bíblicos de resurrecciones pasadas. Además, la promesa de eliminar la muerte y el sufrimiento nos da confianza en que Dios cumplirá su palabra. Pregunta 2. ¿Qué aprendimos del relato de la resurrección de Lázaro? Del relato de la resurrección de Lázaro aprendimos varias lecciones importantes. Primero, aprendemos que Jesús tiene el poder de devolver la vida a los muertos, como lo demostró al resucitar a Lázaro después de 4 días de estar muerto. Y segundo, aprendemos que Jesús se conmueve profundamente cuando ve nuestras lágrimas de dolor y desea eliminar la muerte y la tristeza que esta causa. Pregunta 3. ¿Qué puede hacer para que la esperanza de la resurrección sea más real para usted? Para hacer que la esperanza de la resurrección sea más real para nosotros, podemos hacer lo siguiente.
Podemos leer y meditar en los relatos bíblicos de resurrecciones y buscar lecciones para nosotros. Pues estudiar a fondo cada uno de estos relatos y pensar en cómo cada ejemplo demuestra que Dios quiere y puede devolverles la vida a los muertos. También escuchar, cantar y hablar sobre las canciones que hablan de la resurrección en la adoración en familia, ya que podemos memorizar las canciones y grabar sus palabras en nuestro corazón, para que, en momentos difíciles, el Espíritu de Jehová nos ayude a recordarlas y nos consuele y fortalezca. Bueno, estas han sido las respuestas del estudio de la Atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo y que Jehová los bendiga y proteja siempre.